Catherine estaba sentada en la silla de cuero frente al abogado de su familia, mirando fijamente los documentos que acababa de firmar. Sus manos no temblaban. Su voz no vacilaba. Era como si un mecanismo frío y calculador se hubiera instalado dentro de ella, ejecutando metódicamente una acción tras otra. «Ya está hecho», dijo el señor Gregory Jenkins, deslizando la última página dentro de una carpeta manila. «Desde este momento, usted es la única propietaria de la corporación y de todos sus activos. Su esposo ya no tiene ningún derecho legal sobre el negocio». Catherine asintió. Sabía que debería sentir algo. Alivio, triunfo, quizá incluso arrepentimiento. Pero dentro de ella solo había un vacío lleno de una determinación helada. Todo empezó hace 3 semanas. En aquel entonces, ella no sabía nada, no sospechaba nada. Vivía en su cómodo mundo suburbano en Chicago, donde su esposo Christopher era un director ejecutivo exitoso y ella era su base confiable. 15 años de matrimonio, 15 años durante los cuales abandonó su propia carrera corporativa, crió a su hija y lo ayudó a levantar el negocio desde cero. Habían creado la empresa juntos. Catherine había invertido en ella la herencia de su padre, $200,000, que se convirtieron en su capital inicial. Pasó noches en vela ayudando a Christopher con la contabilidad cuando no podían permitirse contratar a un contador público certificado. Se reunía con sus primeros clientes y negociaba contratos mientras él se encargaba de la logística. Y entonces llegó Britney, una joven y ambiciosa asistente ejecutiva que Christopher había contratado hacía 2 años. Catherine, en realidad, se había alegrado en aquel momento. Por fin su esposo tenía apoyo cualificado y podía delegar las tareas rutinarias. ¡Qué ingenua había sido! Hace 3 semanas, Catherine vio por accidente un mensaje en el iPhone de su esposo. Él se había metido en la ducha y una notificación iluminó la pantalla. «No puedo esperar a que por fin estemos juntos. Solo un poco más y esa vieja vaca acabada ya no significará nada». Vieja vaca acabada. 37 años. Catherine miró su reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Era cierto. Ya no era la chica de 22 años que se había casado con Christopher. Tenía pequeñas líneas alrededor de los ojos. Su figura ya no era la de antes. El parto, y años dedicados a su familia en lugar de a clases de pilates, se habían encargado de eso. Pero aquella vieja vaca no montó una escena. No irrumpió en el baño lanzando acusaciones. En cambio, Catherine hizo lo que mejor sabía hacer. Empezó a planear. Su primera parada fue el señor Jenkins. El abogado de la familia era meticuloso e increíblemente competente. Él había sido quien los ayudó a crear la sociedad de responsabilidad limitada corporativa años atrás. «Dígame la verdad», le había preguntado Catherine. «Entonces, si nos divorciamos, ¿qué me corresponde?» El señor Jenkins frunció el ceño mientras estudiaba los archivos. En Illinois, el tribunal tendrá en cuenta sus aportaciones financieras al negocio. Tiene derecho a la mitad de los bienes matrimoniales, pero hay un problema. Sobre el papel, toda la empresa está registrada a nombre de su esposo. Él es el único accionista. Eso complica las cosas. ¿Y si yo fuera accionista, todo sería más sencillo? Pero ¿y si me convirtiera en la única accionista?, lo interrumpió Catherine. El abogado guardó silencio, mirándola con atención. Teóricamente, es posible si su esposo le transfiere voluntariamente sus acciones. Pero ¿por qué haría eso? ¿Y si no se da cuenta de lo que está haciendo? Catherine pasó las siguientes 2 semanas preparándose con precisión meticulosa. Estudió todos los documentos de la empresa, los activos, las cuentas bancarias. Descubrió que Christopher y Britney planeaban huir. Él iba a abandonarla y llevárselo todo. Catherine instaló un software de acceso remoto en la laptop de su esposo. Fue fácil. Ella conocía todas sus contraseñas. Después de todo, eran familia. Confiaban el uno en el otro. Oh, la ironía. A través de ese software, leyó todos sus mensajes de mensajería instantánea. Cada texto era una puñalada en el estómago. «Una semana más y seremos libres. Cariño. Ya reservé los boletos de primera clase a las Maldivas.
¿Te imaginas cómo va a lloriquear cuando se dé cuenta de que se quedó sin nada? ¿Estás seguro de que no recibirá nada? ¿Y si demanda la mitad? Relájate. La corporación está a mi nombre. No tiene base legal. Como mucho recibirá manutención infantil, pero eso son migajas comparado con lo que tendremos nosotros. Jugó a ser ama de casa durante 15 años. Que vaya a servir hamburguesas si tan independiente es. Eres un genio, Chris. Te amo muchísimo. Al leer aquello, Catherine sintió como una furia fría se expandía en su pecho. Sin histeria, sin lágrimas, solo una rabia helada y calculadora. Supo la fecha exacta de su fuga. 23 de octubre. Supuestamente, Christopher iba a hacer un viaje de negocios a Seattle, pero en realidad saldría de Oare hacia las Maldivas con Britney. Desde allí, pensaba enviarle a Catherine por correo electrónico sus exigencias de divorcio. 23 de octubre. Catherine tenía tiempo. Contrató a un investigador privado, que preparó un expediente completo sobre Britney y una prueba indiscutible de la aventura. Fotos, vídeos, recibos de hotel, todo lo que pudiera necesitar. Luego, Catherine hizo la parte más difícil. Falsificó el consentimiento de su esposo para transferir sus acciones corporativas. Bueno, no exactamente falsificó. Aprovechó que Christopher confiaba plenamente en ella y a menudo firmaba documentos sin leerlos, siempre que ella le dijera que era solo una formalidad administrativa. Hace 3 días, entró en la oficina de casa de él con un montón de papeles. Chris, necesito tu firma aquí. El IRS y nuestro contador público certificado necesitan formularios de cumplimiento actualizados para la reestructuración de la sociedad. Solo es una formalidad. Él ni siquiera miró las páginas, simplemente garabateó su firma con descuido en cada línea que ella le señaló. Eres la mejor, cariño, dijo él, besándole la mejilla. Siempre manteniéndolo todo bajo control. Catherine sonrió. Sí, lo tenía todo bajo control. Escondida entre aquellas páginas había una transferencia legalmente vinculante del 100% de sus acciones corporativas a nombre de ella. Formalmente, todo era legal. Su esposo había transferido voluntariamente sus derechos. Que no se molestara en leerlo era problema suyo. El señor Jenkins se lo había advertido. Catherine, esto es arriesgado. Si va a juicio, podría intentar demostrar que firmó bajo engaño, sin entender el contenido. No tendrá ni tiempo ni dinero, había respondido ella. Confíe en mí. Y ahora, hoy, 23 de octubre, Christopher se marchó a su viaje de negocios. Catherine lo acompañó hasta la puerta, lo besó para despedirse y le deseó suerte. Él ni siquiera notó el cero absoluto en sus ojos. 1 hora después de que se fuera, ella estaba sentada en la oficina de su abogado, firmando los documentos finales. Ahora, la empresa, los activos, las cuentas bancarias, todo era suyo. Christopher ya no tenía ninguna conexión con nada de eso. Catherine miró su Apple Watch. En ese momento, su esposo probablemente estaba en el aeropuerto O'Hare reuniéndose con Britney, feliz, anticipando su nueva vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Christopher. Lo abrió y vio una selfie. Christopher y Britney en la sala de primera clase, abrazados y bebiendo champán. Debajo había una leyenda burlona. Adiós, Katy. Gracias por los 15 años, pero merezco algo mejor. Recibirás los papeles del divorcio por correo. No te molestes en intentar demandar por la empresa. No tienes ninguna posibilidad. Averigua cómo sobrevivir por tu cuenta. Catherine sonrió de lado. Averiguar cómo sobrevivir. Oh, lo haría, y lo haría de maravilla. Escribió su respuesta. Que tengas un buen vuelo, Chris. Por cierto, revisa tu correo. Te envié una lectura interesante. Pulsó enviar y, de inmediato, le reenvió las copias escaneadas de todos los documentos que transferían la empresa a su nombre. Está empezando, dijo en voz baja, levantando la mirada. El señor Jenkins alzó los ojos de los papeles y asintió. El primer mensaje de él fue corto. ¿Qué hiciste? El segundo fue más largo. Katy, ¿hay algún tipo de error?
El banco acaba de llamarme. Todas mis tarjetas corporativas están congeladas. El tercero. Respóndeme ahora mismo. Estoy en el aeropuerto. Mi vuelo embarca en 1 hora. Catherine escribió despacio, saboreando cada palabra. No hay ningún error, Chris. Todo está exactamente como debe estar. Su teléfono empezó a sonar de inmediato. Ella rechazó la llamada. Él volvió a llamar. Rechazada de nuevo. ¿No quiere hablar con él?, preguntó el abogado. Todavía no. Que se cueza en su propio jugo. Necesita un minuto para darse cuenta de la magnitud de su desastre. Los mensajes siguieron llegando, cada uno más desesperado que el anterior. ¿Qué quieres decir con que está como debe estar? Explícalo ahora mismo. Katy, esto no tiene gracia. Tengo boletos de avión. Acabo de enterarme de que la empresa está registrada a tu nombre. Esto es ilegal. Me engañaste para que firmara esos papeles. Ahí estaba. Por fin había sumado 2 más 2. Catherine escribió su respuesta. ¿Engañarte? ¿En serio me estás dando lecciones sobre engaños? ¿Tú, el hombre que lleva 3 meses acostándose con su asistente? La respuesta fue instantánea. Eso es diferente. ¿Me robaste mi negocio? ¿Tu negocio? Escribió Catherine, sintiendo como su furia fría aumentaba. El negocio que ayudé a construir durante 15 años. El negocio en el que invertí mi herencia de $200.000. El negocio por el que renuncié a mi carrera. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez, Catherine pulsó el botón verde y lo puso en altavoz. Perdiste la maldita cabeza. La voz de Christopher estalló en un grito. Voy a impugnar todos esos documentos. Me los pusiste delante bajo falsos pretextos. Demuéstralo, respondió Catherine con calma. Demuestra ante un tribunal que tu firma es falsa o que no entendías lo que estabas firmando, aunque cada documento tiene sello notarial confirmando que eras plenamente consciente del contenido. Tú, hiciste esto a propósito. Lo planeaste. Por supuesto que lo planeé. A diferencia de ti, yo sí sé pensar 2 pasos por delante. Por cierto, ¿cómo está Britney? ¿Sabe que su escapada romántica ha sido cancelada? Hubo un ruido al otro lado de la línea y voces amortiguadas. Chris, cariño, ¿qué está pasando?, gimió una voz de mujer de fondo. ¿Por qué rechazaron mi Amex en el Duty Free? Catherine sonrió de lado. ¿Britney está ahí mismo?, preguntó con falsa compasión. Dile que la saludo y explícale que ahora los dos están en la ruina. Catherine, detén esto ahora mismo. Christopher claramente intentaba apartarse de su amante. Descongela las cuentas. Necesito subir a este vuelo. No, Chris, no necesitas subir a ningún vuelo. Necesitas volver a Chicago y empacar tus cosas. Tienes exactamente 24 horas para irte de la casa. ¿Qué casa? Esa es mi casa. Lo era. Ahora la escritura está a mi nombre. Igual que los autos. Igual que la casa del lago. Igual que todo lo demás. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Catherine casi pudo sentir físicamente cómo sus palabras lo golpeaban. Sentir cómo su cerebro luchaba por procesar la magnitud de la catástrofe. No puedes hacer eso, la voz de Christopher bajó, sonando casi aterrada. Es imposible. No puedes transferir tantas propiedades en un solo día. En un solo día, no, aceptó Catherine. Pero he estado preparándome durante 3 semanas. Desde que leí el mensaje en el que tu noviecita me llamaba vieja vaca acabada y tú estuviste de acuerdo con ella. ¿Recuerdas eso? Christopher guardó silencio. ¿Recuerdas cuando le escribiste que yo era aburrida y predecible? Que era demasiado tonta para sospechar algo hasta que tú ya estuvieras en la playa, continuó Catherine, sin dejarlo hablar. De verdad pensaste que era tonta, ¿verdad? Tan tonta que firmaste documentos legales sin siquiera mirarlos. Tan tonta que no imaginaste que contraatacaría. Te demandaré, gritó Christopher. Te llevaré a un tribunal federal. Adelante, dijo Catherine con suavidad.
El señor Jenkins ya está preparando una contrademanda. Por cierto, ¿sabías que hoy solicité el divorcio y que estoy exigiendo compensación por 15 años de trabajo no remunerado como ejecutiva en tu empresa? ¿Qué compensación? No me queda nada. Exacto. Pero yo tengo una corporación próspera que genera excelentes ingresos. Ingresos que ahora me pertenecen por completo. El señor Jenkins asintió con aprobación, tomando notas en su bloc legal. Chris, ¿qué está pasando? La voz de Britney sonó más fuerte. Estaba justo al lado del teléfono. ¿Por qué están bloqueadas las tarjetas? Cállate, espetó Christopher, y Catherine oyó a Britney jadear, sorprendida. Ahí estaba, la primera grieta en su romance perfecto. Cuando el dinero se seca, el romance se evapora rápido. Escúchame, la voz de Christopher se volvió sedosa, casi suplicante. Hablemos con calma. Tienes razón. Me comporté como un cerdo. Lo admito, pero somos adultos. Podemos hablar de esto. Dividir los bienes de forma justa. ¿Justa? Preguntó Catherine. ¿Y cómo sería lo justo para ti? ¿Cómo lo habías planeado? ¿Dejarme sin un centavo mientras tú vuelas a una isla tropical con mi dinero? No me mientas. Leí tus mensajes, todos. Sé exactamente lo que ibas a hacer. Christopher volvió a quedarse en silencio. Catherine lo imaginó de pie en medio de la terminal, pálido, con el teléfono pegado a la oreja, mientras una Britney confundida flotaba cerca, con su vestido de diseñador comprado con dinero que él había robado del presupuesto familiar. ¿Qué quieres?, preguntó él al fin. Quiero el divorcio. Quiero que salgas de mi vida. Quiero que recibas exactamente lo que mereces. Ni siquiera tengo dinero para un Uber. La desesperación se filtró en la voz de Christopher. ¿Cómo se supone que voy a volver a la ciudad? No es mi problema, dijo Catherine. Quizá Britney pueda prestarte algo. O sus padres. Dijiste que tenían dinero, Catherine. Por cierto, Britney sabe que prometiste trabajar en nuestro matrimonio hace 2 meses, cuando tuve aquel ataque de pánico y juraste que yo era la única mujer que amabas. Silencio. Eso pensaba. Tal vez deberías contárselo. Como estás atrapado en el aeropuerto, tienes mucho tiempo para una conversación sincera. Tú, siseó Christopher. No, Chris. Soy una víctima que aprendió a defenderse. Hay una diferencia enorme. Catherine terminó la llamada y se recostó en la silla. Le temblaban un poco las manos por la adrenalina, pero una extraña paz profunda la invadió. De verdad lo había hecho. Excelente trabajo, la elogió el señor Jenkins. Grabó la llamada. Por supuesto. Aplicación de grabación automática para su número. Perfecto. Eso será muy útil si de verdad intenta presentar una demanda. Sus amenazas y su admisión de adulterio están grabadas. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que eres muy lista? Ya veremos quién gana al final. Chris encontrará la manera de recuperarlo todo y tú te quedarás sin nada, justo como mereces. Vieja bruja. Britney. Por supuesto que era ella. Catherine le mostró el mensaje a su abogado. Amenazas de la amante, señaló Jenkins. Guarde eso también. Todo sirve como presión. Yo no respondería. Déjela enfadada. La ira hace que la gente cometa errores. Pero Catherine ya estaba escribiendo. Cariño, dile a Chris que dejé una caja de cartón con sus pertenencias de la oficina en recepción. También puse nuestra foto de boda. Pensé que quizá querrías colgarla en cualquier estudio barato que puedan permitirse. Ahora. La respuesta llegó casi al instante. ¿Qué estudio barato? Tenemos boletos de primera clase a las Maldivas. Tenían boletos, corrigió Catherine. Ahora no tienen boletos ni dinero para comprarlos. Bienvenida al mundo real. El señor Jenkins negó con la cabeza, pero Catherine alcanzó a ver la leve sonrisa que se le formaba en la comisura de la boca. Está jugando con fuego. Que ardan, respondió ella.
Se han ganado cada segundo de esta pesadilla. Christopher llamó una y otra vez, pero Catherine simplemente rechazó las llamadas. Cada deslizamiento del botón rojo le daba una extraña sensación de satisfacción. Que sufriera. Que se sintiera indefenso. Exactamente así se había sentido ella hace 3 semanas, cuando leyó aquel mensaje. Entonces apareció una notificación de buzón de voz. Catherine la puso en altavoz. Katy, por favor, contesta. La voz de Christopher temblaba de pánico. Sé que estás enfadada, pero podemos hablar de esto. Tomaré un taxi de vuelta. Nos sentaremos. Britney, fue un error. Un error estúpido. Tú me conoces. Yo solo. Katy, por favor. No puedes hacer esto. Es ilegal. Me engañaste para que firmara. Catherine sonrió de lado. Qué rápido había cambiado su tono. 1 hora antes, enviaba fotos burlonas desde la sala VIP. Ahora suplicaba. Llegó otro mensaje. Iré a juicio. Demostraré que firmé bajo coacción. No has ganado. Catherine escribió de vuelta. Adelante. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones de las últimas 3 semanas. Ni una sola vez mencionaste coacción. De hecho, me agradeciste que me encargara del papeleo del IRS, además del testimonio del notario, además de tus mensajes con tu amante planeando dejarme sin nada. Buena suerte en el tribunal. Pulsó enviar y apagó el sonido del teléfono. No haré. Christopher estaba de pie en medio de la Terminal 5, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Britney tiraba nerviosamente de la correa de su bolso Louis Vuitton. Chris, ¿qué está pasando? Su voz era aguda. ¿Por qué no responde? Cállate, espetó él, sin siquiera mirarla. Britney se encogió como si él la hubiera abofeteado. Christopher nunca le había hablado así. Siempre era atento, generoso, encantador. Ella estaba acostumbrada a los cumplidos, los regalos y las grandes promesas. Solo quiero entender. ¿Entender? Él se giró bruscamente para mirarla. ¿Quieres entender? Mi esposa acaba de robarme toda mi empresa. Todo lo que construí durante 15 años. Y tú preguntas qué está pasando. La gente empezaba a mirar. Britney se puso roja y bajó la mirada. Pero tienes abogados, murmuró. Lo arreglarán, ¿verdad? Christopher se frotó la cara con desesperación. Caminó hasta los ventanales de piso a techo y marcó el número de su principal abogado corporativo. Tony, tenemos un problema enorme. La llamada duró 10 minutos. Con cada minuto que pasaba, el rostro de Christopher se volvía más pálido. Así que me estás diciendo que los documentos son blindados, medio gritó al teléfono. Ella me engañó para firmarlos. La voz de Anthony Ramírez permaneció fría e indiferente. Christopher, si pusiste voluntariamente tu firma en un documento frente a un notario público, y el notario confirma que estabas en pleno uso de tus facultades, que no fuiste amenazado físicamente y que aparentemente eras consciente de lo que hacías, demostrar fraude será una batalla cuesta arriba, sobre todo si tu esposa tiene pruebas de que entregaste voluntariamente el papeleo. Ella dijo que eran formularios de cumplimiento del IRS. ¿Leíste los documentos antes de firmar? Christopher apretó los dientes. No, solo pasé las páginas y firmé. Ella siempre se encargaba de la burocracia. Confiaba en ella. Entonces ese fue tu error fatal, dijo el abogado con severidad. Podemos intentar pelearlo en un tribunal civil, pero las probabilidades son escasas. Llevará meses, quizá años de litigio, y será increíblemente caro. Caro. Christopher soltó una risa histérica. Ahora mismo no tengo acceso a mis cuentas. ¿De dónde se supone que voy a sacar el dinero para pagarte? Hubo una pausa pesada al otro lado de la línea. Bueno, eso sin duda complica las cosas, dijo finalmente Ramírez. Christopher, debo informarte que desde esta mañana, mi anticipo está siendo pagado por la nueva propietaria legal de la corporación, es decir, tu esposa, suponiendo que ella desee conservar los servicios de mi firma. ¿Qué? Lo siento.
Te deseo suerte. Clic. Christopher se quedó mirando su teléfono. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla. En cualquier momento despertaría. Chris. Britney le tocó el brazo con cautela. Quizá no deberíamos volar hoy. Volvamos a tu casa. Arreglemos esto. Él la miró. Joven, hermosa, con un vestido de $2000 que él le había comprado la semana anterior. Sosteniendo un bolso de $3000, con un boleto de primera clase al paraíso. De pronto, la vio de otra manera. No era su musa, su pasión, su boleto a una nueva vida. Era una carga. ¿Tienes dinero?, preguntó con brusquedad. Britney parpadeó, confundida. ¿Qué dinero? ¿Cómo ahorros? Tengo quizá 20.000 en mi cuenta corriente. ¿Por qué? 20.000. Era una cantidad ridícula. Antes él gastaba eso en un fin de semana en Las Vegas sin pensarlo 2 veces. Nada. Se dio la vuelta. Su teléfono vibró. Una notificación de Chase Bank. Intento de uso de tarjeta platino corporativa rechazado. Cuenta congelada por la titular principal de la cuenta. Christopher sacó mecánicamente su cartera y miró su tarjeta de débito personal. Debería tener unos 50.000 en su cuenta corriente personal. Abrió la aplicación bancaria, pero su inicio de sesión estaba bloqueado. Un sudor frío le cubrió la frente. Se anuncia el embarque del vuelo 247 a Malé. El intercomunicador resonó. Britney se animó. Ese es nuestro vuelo. Vamos. No, dijo Christopher, y giró en silencio hacia la salida del aeropuerto. Catherine estaba sentada en su cocina con el señor Jenkins, bebiendo té caliente mientras miraba su MacBook. Todo está presentado, dijo el abogado. Las escrituras están registradas legalmente. La empresa es 100% suya. Felicidades. Ella se recostó y cerró los ojos. Estaba hecho. 15 años de matrimonio, 3 semanas de planificación, un día de ejecución. Su teléfono vibró. Número desconocido. Respondió. Hola. Maldita perra. La voz de Britney chilló por el auricular. Lo arruinaste todo. Él está actuando como un zombi. ¿Estás feliz? Destruiste nuestras vidas. Catherine tomó un sorbo tranquilo de su té. Sus vidas. Interesante. ¿Y quién destruyó mi vida mientras ustedes dos conspiraban a mis espaldas? Él no te amaba. No te ha amado durante años. Tú simplemente te negabas a verlo. Quizá, aceptó Catherine. ¿Pero no amaba la empresa? ¿No amaba el dinero? ¿O era eso lo único que amaba? Britney se estaba ahogando en su rabia. Tú no entiendes nada. Teníamos una conexión real. ¿La tenían? Catherine sonrió. Veamos lo fuerte que es esa conexión la próxima semana, cuando el dinero se seque. El amor verdadero tiene la curiosa costumbre de evaporarse junto con el saldo bancario. Estaremos bien. Chris es inteligente. Encontrará una solución. Estoy segura de que lo hará. Catherine dejó la taza sobre la mesa. La única pregunta es si tú seguirás a su lado cuando encontrar una solución signifique alquilar un estudio de mala muerte en los suburbios y trabajar como representante de ventas de nivel medio. Porque desde luego no recibirá ninguna recomendación brillante de su antigua empleadora. El silencio cayó sobre la línea. Tú, eres un monstruo, susurró Britney. No, cariño. Solo soy una mujer que recuperó su inversión. $200.000 del dinero de mi padre, más 15 años de valor laboral no remunerado. Es un precio justo de mercado. Britney colgó. Catherine miró el teléfono y soltó una pequeña risa. Dale 1 o 2 semanas y la chica se daría cuenta de que el romance sin una tarjeta platino no era más que pobreza para dos, y entonces empezaría la verdadera diversión. Abrió su laptop y comenzó a revisar los libros contables de la empresa. Había mucho que aprender, mucho que cambiar. Pero tenía tiempo. Tenía todo el tiempo del mundo. Su teléfono volvió a vibrar.
El 23º mensaje de Christopher en la última media hora. Ni siquiera lo abrió. La vista previa, con sus insultos y amenazas, era suficiente. No le responda, aconsejó el abogado, sirviéndose más té. Cada palabra que diga puede ser tergiversada. Deje que grite al vacío. No pienso hacerlo. Catherine rodeó con las manos la taza de porcelana caliente. Solo me pregunto cuánto tardará en darse cuenta de que ha perdido para siempre. El señor Jenkins soltó una risa, abriendo un maletín. A juzgar por el hecho de que le está enviando amenazas en lugar de buscar un buen litigante, tardará bastante. Aunque, levantó un dedo, ni siquiera el mejor litigante podría salvarlo. El papeleo es impecable. Él, voluntariamente y en pleno uso de sus facultades, le cedió los activos. Tenemos testigos, sellos notariales y rastro digital. Es prácticamente blindado. Prácticamente, Catherine captó la salvedad. Podría intentar alegar fraude o coacción, pero necesitaría pruebas sólidas, y no tiene ninguna. Usted lo ejecutó de forma perfectamente limpia. El teléfono sonó de nuevo. Un número de Chicago que no reconocía. ¿Es él?, preguntó Jenkins. No, conozco su número, respondió ella. Habla Catherine. Señorita Catherine, soy Kevin Foster, de la división de banca corporativa de Chase. La voz del hombre era estrictamente profesional. Tenemos una situación con la cuenta operativa de su empresa. Catherine se incorporó. ¿Qué tipo de situación? El señor Christopher se encuentra actualmente en nuestra sucursal del centro intentando obtener acceso a las cuentas. Afirma que hubo un error administrativo con los registros. Exige que descongelemos los fondos y le otorguemos acceso total como director ejecutivo. El señor Christopher ya no es director ejecutivo ni propietario, respondió Catherine con suavidad. Toda la documentación necesaria sobre el cambio de propiedad fue entregada a su departamento legal ayer. Está en orden. Absolutamente. Por eso la llamo, para confirmar sus instrucciones. El señor Christopher se está volviendo agresivo y amenaza con acciones legales contra el banco. ¿Qué amenace? No le concedan acceso a ningún fondo. Si sigue acosando a sus cajeros, no duden en llamar a seguridad. Entendido. Gracias por su rápida respuesta. Catherine colgó y cruzó la mirada con su abogado. Está en el banco. Se mueve rápido, bufó Jenkins. Su teléfono se iluminó con un mensaje de un número nuevo. Lo abrió y sonrió sin poder evitarlo. Te vas a arrepentir de esto, tú. Lo recuperaré todo. Robaste mi empresa, mi dinero. Pasé años construyendo este negocio y tú solo firmaste un par de papeles. Es ilegal. Encontraré la forma de destruirte. Compró un teléfono desechable, le mostró al abogado, todavía convencido de que tiene razón. El señor Jenkins leyó el mensaje y negó con la cabeza. Guárdelo. Buena prueba. Las amenazas por escrito son excelentes añadidos para el proceso de divorcio. Hablando de eso, tengo lista la petición. Causal, adulterio. Nuestras pruebas son irrefutables. Estamos solicitando la disolución del matrimonio sin división de bienes, ya que todo está ya a su nombre. Además, buscamos compensación por daños. Compensación. Catherine alzó una ceja. Pero formalmente, él no tiene nada. Formalmente, sí. Pero tiene una deuda con usted. Esos $200.000 que invirtió hace 15 años, más 15 años de trabajo no remunerado. Si lo calculamos a tarifa de mercado para una directora de operaciones, garabateó en un blog, eso asciende aproximadamente a $3 millones. Podemos perseguir una sentencia personal contra él por esa cantidad. Así que me deberá 3 millones personalmente y tendrá que pagarlos el resto de su vida. Catherine se recostó, asimilando la magnitud del giro. Apenas ayer por la mañana era una esposa traicionada. Hoy, era dueña de una empresa multimillonaria y su exesposo infiel estaba sin dinero y endeudado con ella. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo pensativa. No siento una alegría maliciosa.
Pensé que me regodearía con su sufrimiento, pero solo me siento aliviada, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Eso es normal, asintió el abogado. Cerró un capítulo. Su nueva vida empieza ahora. Su teléfono sonó. Lauren, su amiga y contadora de nóminas de la empresa. Katy, ¿dónde estás? La voz de Lauren sonaba presa del pánico. Esto es una locura aquí. ¿Qué pasó? Chris acaba de aparecer en la oficina. Está gritándole a todo el mundo, exigiendo una reunión de emergencia con todo el personal. Les dice a todos que cometiste fraude corporativo y que va a recuperar la empresa. Seguridad no sabe qué hacer. Técnicamente, sigue siendo el esposo de la directora ejecutiva. Catherine sintió que el estómago se le tensaba. Imaginó a Christopher irrumpiendo en la oficina que habían construido juntos, gritándoles a los empleados. «Dile a seguridad que voy para allá», dijo Catherine con voz de acero. «Y diles que no lo dejen pasar del vestíbulo. Si se resiste, llamen a la policía». «Entendido. Date prisa. Está intentando forzar la entrada a contabilidad». Catherine tomó su bolso. «Tengo que ir a la oficina». «Voy con usted». El señor Jenkins ya se estaba poniendo el abrigo. Si aparece la policía, necesita tener a su abogado presente. El trayecto al centro duró 20 minutos, pero a Catherine le pareció una vida entera. Cuando atravesaron las puertas giratorias de cristal, el vestíbulo era un caos. Christopher estaba junto a los torniquetes de seguridad, rojo de ira, agitando los brazos frente a dos guardias mientras un grupo de empleados observaba nervioso. «Yo soy el dueño de esta empresa», bramaba Christopher. «Yo la construí desde cero. Ustedes no reciben órdenes de ella». «Señor», dijo el jefe de seguridad con calma. «Estamos siguiendo las instrucciones de la propietaria legal. Si no abandona las instalaciones». La propietaria legal. La voz de Christopher se quebró. «Esa me robó la empresa. Me engañó para firmar los papeles». «¿Qué papeles te engañé para firmar, Chris?» La voz fría de Catherine cortó el ruido. Todos se giraron para mirar. Christopher se quedó inmóvil, mirando fijamente a su esposa, que estaba de pie cerca de la entrada con un elegante traje azul marino y su abogado a su lado. Catherine avanzó despacio, sosteniéndole la mirada. «Los documentos en los que transferiste voluntariamente todas tus acciones a mi nombre», continuó. «¿Los que revisaste y firmaste delante de un notario? ¿O estás afirmando que no sabes leer?» Christopher palideció. «Tú, me dijiste que eran formularios de cumplimiento del IRS. Te dije que eran documentos corporativos vitales que necesitabas revisar. Me ignoraste y me dijiste que me encargara yo. ¿Recuerdas?» Catherine dio otro paso hacia adelante. «Estabas demasiado ocupado planeando tu escapada tropical con tu asistente como para prestar atención a tu negocio. Me tendiste una trampa. Lo planeaste. Protegí lo que pasé 15 años construyendo contigo. La empresa que financié con el dinero de mi padre. La empresa en la que trabajé gratis mientras tú desviabas todas las ganancias». El tono de Catherine permanecía absolutamente nivelado, pero cada palabra golpeaba como un látigo. «Y decidiste desecharme como basura y huir con una chica más joven que tu hija». «Te llevaré a juicio», graznó Christopher. «Demostraré que fue fraude». «Hazlo». Catherine se encogió de hombros. «Mi abogado estará encantado de presentar ante el tribunal las pruebas de tu adulterio, los mensajes con tu amante discutiendo cómo ibas a robar mi herencia, y el testimonio jurado del notario que te vio firmar la transferencia». Christopher abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Catherine observó cómo la rabia en sus ojos se apagaba lentamente, reemplazada por la aplastante comprensión de su derrota. Estaba acabado. «Seguridad». Catherine se volvió hacia los guardias. «Acompañen al señor Christopher fuera del edificio. Añadan su nombre y su foto a la lista de entrada prohibida». «Te arrepentirás de esto», susurró Christopher al pasar junto a ella. «Lo juro por Dios, te arrepentirás». Catherine lo observó hasta que las puertas de cristal giraron y se cerraron detrás de él.
Luego se volvió hacia los empleados. Se acabó el espectáculo, dijo con calma. Gracias a todos por su paciencia. Mañana por la mañana, a las 10, celebraremos una reunión general de personal para hablar del cambio de liderazgo. El personal se dispersó poco a poco, susurrando entre ellos. Catherine caminó hasta el ascensor privado. Solo cuando estuvo tras las puertas cerradas de la suite ejecutiva se permitió desplomarse en la silla de cuero y exhalar. El señor Jenkins le entregó en silencio un vaso de agua. Estuvo magnífica. Pensé que iba a desmayarme, admitió Catherine, dando un sorbo. Pero me mantuve firme. Y él sabe que se acabó. En algún lugar de la calle, Christopher se estaba subiendo a un Uber, rumbo a una casa vacía. Sin dinero, sin empresa, sin amante. Britney seguramente ya estaba deslizando perfiles en busca de un nuevo papá de azúcar, y Catherine estaba allí, en la oficina de la esquina que ahora le pertenecía por completo, lista para conducir la empresa hacia el futuro. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente libre. Unos días después, Catherine estaba sentada en el escritorio de caoba de la oficina del director ejecutivo, revisando metódicamente los libros financieros. Los números pintaban una imagen clara. El negocio era rentable, pero durante los últimos 6 meses, su esposo había estado drenando agresivamente dinero de las cuentas operativas. Había estado preparando su fuga con mucho cuidado. El intercomunicador zumbó. Señorita Catherine, Benjamin Carter, el director financiero, está aquí para verla. Dice que es urgente. Hágalo pasar. Benjamin Carter era un hombre de unos 40 y tantos años, con un traje ligeramente arrugado, aferrado a una carpeta gruesa. Parecía agotado, pero decidido. Gracias por recibirme, dijo, sentándose en el borde de la silla. Llevo 7 años en esta empresa. Me encargo de todos los informes financieros, y hay algo que necesita saber. Adelante, dijo Catherine, recostándose. Carter abrió su carpeta y sacó varias hojas de cálculo. Durante los últimos 6 meses, Christopher me ha estado ordenando ejecutar transacciones muy irregulares. Transferencias bancarias a cuentas offshore en las Islas Caimán, pagos a proveedores fantasma que no existen, informes de gastos enormemente inflados. Lo documenté todo y guardé registros duplicados. Colocó los archivos sobre el escritorio. Aquí están las copias de cada transacción fraudulenta. Catherine miró la primera hoja. Las cifras la hicieron estremecerse. Millones de dólares. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó. Intenté oponerme. Carter apretó la mandíbula. Pero Christopher amenazó con despedirme y asegurarse de que me pusieran en la lista negra de la industria. Tengo 2 hijos en la universidad y una hipoteca. No podía arriesgarme, pero conservé el rastro documental por si algún día los federales venían a llamar a la puerta. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Usted, respondió simplemente el director financiero. Cuando salió el memorando sobre el traspaso de propiedad, me di cuenta de que esta era mi oportunidad. Una oportunidad de volver a trabajar para una operación legítima. Suponiendo, claro, que usted no piense continuar con los esquemas de malversación de su esposo. Catherine pasó lentamente las páginas. Cada hoja era una prueba de cómo Christopher había estado robando a su propia empresa para financiar su nueva vida. ¿Cuánto desvió en total? Según mis cálculos, unos 8 millones de dólares durante los últimos 6 meses. Los fondos se dispersaron entre 3 cuentas offshore. Una de ellas está registrada a nombre de Britney. Así que la amante no era solo una participante pasiva. Estaba ayudando activamente a Christopher a cometer fraude corporativo. Ven. Catherine lo miró a los ojos. Estos documentos pueden sostenerse en un tribunal federal. Absolutamente. Y estoy dispuesto a testificar. Sacó una carpeta aún más gruesa. Aquí está el verdadero análisis financiero de la empresa durante los últimos 3 años. Las cifras reales. Sin maquillaje corporativo. Lo guardé para mí, para saber hasta qué punto estaban mal las cosas. Catherine tomó la carpeta, sintiendo como un fuego frío se encendía dentro de ella.
Gracias, Ben. No tienes idea de lo valioso que es esto. No tengo ninguna intención de continuar con los esquemas de Chris. Quiero que este negocio funcione estrictamente conforme a la ley. ¿Quieres quedarte como director financiero? Carter soltó un enorme suspiro de alivio. Sería un honor. Pero hay otro problema enorme que necesita conocer: el préstamo. ¿Qué préstamo? Hace 2 semanas, Christopher sacó un préstamo comercial de $5 millones a nombre de la empresa, poniendo como garantía el equipo del almacén. Transfirió los 5 millones completos a una de las cuentas de las Caimán. La primera cuota de pago vence el mes próximo. A Catherine se le hundió el estómago. Christopher no solo había robado las ganancias. Había cargado a la empresa con millones en deuda justo antes de huir. ¿Tenemos liquidez para hacer los pagos?, preguntó. Si reestructuramos nuestras operaciones y reducimos costos de forma agresiva, sí, pero será extremadamente ajustado. Bien, dijo Catherine, tensando la mandíbula. No busco salidas fáciles. Prepara un plan completo de austeridad para el próximo trimestre. Cada gasto, cada contrato con proveedores. Quiero ver todo el panorama. Cuando Carter se marchó, Catherine llamó de inmediato al señor Jenkins. Necesito su ayuda, dijo. Chris malversó $8 millones y sacó un préstamo corporativo fraudulento de 5 millones. Tengo el rastro documental. ¿Podemos congelar sus cuentas y recuperar el dinero? El abogado murmuró pensativo. Teóricamente, sí. Si demostramos que fue una transferencia fraudulenta, pero rastrear cuentas offshore lleva meses, a veces años. Los litigios son lentos. No tengo años. En 6 meses, los pagos del préstamo nos desangrarán. Bueno, dijo Jenkins, si podemos demostrar que lo hizo con la intención específica de llevar a la empresa a la quiebra para evitar la división de bienes matrimoniales, eso lo eleva a fraude electrónico federal y fraude concursal. Bajo la ley federal, eso conlleva una pena significativa de prisión. Pero demostrar la intención es muy difícil. Tengo pruebas, dijo Catherine, mirando la carpeta del director financiero. Transferencias bancarias sistemáticas, contratos falsos, un préstamo tomado días antes de su salida planeada. Y lo más importante, tengo sus mensajes con Britney detallando su plan de fuga. Hice una copia de seguridad de toda su laptop. El silencio al otro lado de la línea se alargó. Catherine, dijo finalmente Jenkins, con voz grave. Si lo que está diciendo es cierto, no solo vamos a recuperar su dinero. Vamos a meterlo en una prisión federal. Entonces empiece a preparar el papeleo. Quiero presentar un informe al FBI y a la Unidad de Delitos Financieros mañana. Entendido. Pero tenga presente que, una vez que los federales se involucren, él se enterará. Tomará represalias. Que lo intente. La voz de Catherine era puro acero. Esta vez no tiene dinero, ni poder, ni influencia. Yo tengo todas las cartas. Esa noche, Catherine estaba sentada en la isla de su cocina con una taza de té frío, mirando por la ventana. Su teléfono vibró. Un mensaje instantáneo del número desechable de Christopher. Te vas a arrepentir de esto. Estoy contratando a los mejores litigantes del estado. Voy a recuperar la empresa y tú acabarás sin casa. Él seguía sin entenderlo. Catherine escribió cuidadosamente su respuesta. Chris, encontré los libros de las transferencias offshore de $8 millones y el préstamo fraudulento de 5 millones. Mañana por la mañana entregaré todo al FBI por fraude electrónico y quiebra intencional. Ben Carter va a testificar. Sigue amenazándome. Cada mensaje que envíe será entregado al fiscal como intimidación de testigos. Buena suerte. La respuesta llegó rápido. Estás mintiendo. No tienes pruebas. ¿Quieres apostar? Espera la citación. Por cierto, ¿Britney sigue perdidamente enamorada de un hombre arruinado? El teléfono quedó en silencio. Catherine sonrió de lado. Él estaba tan acostumbrado a que ella fuera la esposa complaciente y conveniente que tragaba cada humillación.
Había subestimado enormemente su capacidad para el cálculo despiadado y metódico. La puerta principal se abrió. Madison, su hija de 18 años, entró y dejó caer su mochila en el suelo. «Hola, mamá», dijo, entrando en la cocina. «Tienes una cara intensa. ¿Qué está pasando?» Madison era el vivo retrato de Catherine a esa edad. Cabello oscuro, ojos afilados, la misma mandíbula terca. Pero Maddie tenía un núcleo más duro. Nunca dejaría que un hombre la convirtiera en ama de casa. «Maddie, siéntate. Tenemos que hablar». Madison se tensó, pero se sentó frente a ella. «Es papá. Tu padre nos dejó por otra mujer. Planeaba abandonarnos a las dos, llevar la empresa a la quiebra, robar el dinero y huir». Madison palideció. «Él se fue». «Sí, pero lo descubrí a tiempo. Transferí legalmente la empresa y los activos a mi nombre. Ahora soy dueña del negocio. Tu padre se quedó sin nada». Madison se quedó sentada en un silencio atónito, procesando la información. Entonces, lentamente, asintió. «Bien. Bien por ti, mamá. Él, siquiera me mencionó cuando se fue». La pregunta golpeó a Catherine más fuerte de lo que esperaba. Christopher no había mencionado a su hija ni una sola vez en sus mensajes con Britney. Ni una sola vez. «No lo sé, cariño, pero ahora eso no importa. Estaremos bien. Solo nosotras dos». Madison se levantó, rodeó la isla de la cocina y abrazó a su madre con fuerza. «Estaremos bien. Eres una mujer increíble, mamá. Estoy orgullosa de ti». En ese momento, Catherine comprendió que no solo había ganado una batalla por los activos. Había ganado el derecho a una nueva vida. Una vida en la que ella tomaba las decisiones, en la que era respetada, en la que no era solo una sombra detrás de un hombre exitoso. Christopher le había robado 15 años de vida, pero ella le había arrebatado todo su futuro, y apenas estaba empezando. A la mañana siguiente, Catherine estaba sentada en su oficina mirando las carpetas de Ben Carter. «Ben», le preguntó al director financiero, que estaba de pie junto a su escritorio, «dime la verdad. Si yo no hubiera tomado el control de la empresa, ¿qué habría pasado?». Carter se ajustó las gafas. En menos de 30 días, la empresa habría incumplido sus pagos. Chris vació nuestro efectivo operativo. El préstamo que tomó estaba garantizado con el almacén principal, algo que el banco no sabía que ya no era exclusivamente suyo. Es un fraude enorme. Si él hubiera huido, el banco habría ido tras usted como su esposa para cubrir las deudas. Usted habría sido personalmente responsable. Catherine sintió hielo en las venas. Así que Christopher no solo quería huir con su amante. Quería destruirla por completo. Dejarla con millones en deudas que jamás podría pagar. Tengo todas las pruebas. Carter tocó la carpeta. Transferencias bancarias. IPS de empresas fantasma. Sobornos. Llevo recopilando esto 3 meses. ¿Por qué no viniste a mí antes? El contador bajó la mirada, culpable. No estaba seguro de que me creyera. Era su esposo. Pensé que se pondría de su lado. Pero cuando vi que ayer ejecutó esa toma de control hostil, supe que usted ya estaba jugando la partida. Catherine asintió. Su teléfono vibró. Un mensaje de Christopher. «Vas a pagar por esto. Tengo contactos. No sabes con quién te estás metiendo». Todavía intentaba intimidarla, pero su voz digital sonaba cada vez más desesperada. Ella respondió. «Tus abogados tendrán que trabajar gratis, porque no tienes liquidez. O Britney va a pagar ahora tus honorarios legales». La respuesta fue instantánea. «Que te jodan». Catherine dejó el teléfono y miró a Carter. «¿Qué tenemos que hacer para salvar el negocio?». «El préstamo de 5 millones es la mayor amenaza. El primer pago, de $300.000, vence en 2 semanas. Solo tenemos alrededor de 1 millón en efectivo operativo. Eso nos da quizá 3 meses si recortamos todo. Pero necesitamos que nuestros proveedores aguanten la línea o nos hundimos».
Organiza una reunión general con nuestros 5 principales proveedores mañana, ordenó Catherine. Hablaré con ellos personalmente. ¿Estás segura? Carter dudó. Algunos de esos tipos son de la vieja escuela. Chris solía invitarlos a carne y whisky para engrasar la maquinaria. Puede que no reaccionen bien al cambio de dirección. Catherine se puso de pie. Chris engrasaba la maquinaria y les robaba el dinero. Yo voy a ofrecerles transparencia y números claros. Si eso no les basta, buscaremos nuevos proveedores. Cuando Carter se marchó, Catherine recibió una llamada del señor Jenkins. Catherine, tenemos un problema. Christopher contrató a Anthony Ramírez. ¿Ramírez? Se supone que eso debe significar algo para mí. Es un tiburón. Uno de los litigantes corporativos más despiadados de Chicago. Caro y completamente desprovisto de moral. Si Christopher lo contrató, debe de haber encontrado dinero escondido. La estrategia de Ramírez será alargar esto en un tribunal civil. Presentará una orden judicial para congelar sus activos corporativos mientras se litiga la disputa de propiedad. Si lo consigue, usted no podrá pagar el préstamo. El banco ejecutará la garantía y la empresa morirá. Catherine maldijo en voz baja. Así que intenta desangrarme. Exacto. Prepárese para la guerra. Necesitamos pruebas abrumadoras de su malversación para aplastar su orden judicial. Las tengo. Carter me dio todo. Bien. Envíemelo de inmediato. Ah, y Catherine, la oficina de Ramírez acaba de ponerse en contacto. Quieren programar una reunión de mediación mañana por la mañana para discutir un acuerdo en el centro. Estaré allí, dijo Catherine. Y no voy a aceptar ni un centavo de acuerdo. Esa noche, Catherine estaba sentada frente a su computadora redactando un plan. Necesitaba influencia contra el costoso abogado de Christopher. Llamó al señor Jenkins. Necesito que investigue a Britney. ¿Dónde está? ¿Cómo está pagando sus cosas? ¿Por qué? Preguntó Jenkins. Solo una corazonada. Encuéntrela. A la mañana siguiente, a las 9:30, Catherine y el señor Jenkins entraron en las opulentas oficinas de cristal y acero de Anthony Ramírez. El abogado rondaba los 50 años, iba vestido de forma impecable y tenía una sonrisa depredadora. Christopher no aparecía por ninguna parte. Señorita Catherine, dijo Ramírez con suavidad, señalando la mesa de conferencias. Ahorrémonos las cortesías. Mi cliente está dispuesto a retirar su demanda impugnando la transferencia de propiedad bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles? Preguntó Catherine con tono plano. El 50% de la valoración de la empresa pagado en 2 años, más un pago único de $3 millones por angustia emocional y pérdida de ingresos. Catherine casi se rió. Su cliente malversó $8 millones, cargó mi empresa con un préstamo fraudulento de 5 millones, planeó abandonar el país, y quiere que yo le pague. Ramírez ni parpadeó. ¿Tiene pruebas de esas acusaciones? Las tenemos, intervino Jenkins. Tenemos el testimonio del director financiero y una auditoría forense completa. Testimonio de un empleado al que probablemente coaccionaron. Ramírez lo descartó con un gesto. No se sostendrá. El litigio llevará años, Catherine. Su empresa quedará congelada. Le estoy ofreciendo una forma de salvar su negocio. No. Catherine se puso de pie. No habrá acuerdo. Su cliente es un ladrón. Lo veré en un tribunal federal. Salió, con Jenkins justo detrás. Se mantuvo firme, dijo Jenkins en el ascensor. Pero tiene razón sobre los plazos. Una orden judicial de congelación de activos mataría el negocio. Lo sé, dijo Catherine. Por eso necesito neutralizar su financiación. ¿Encontró a Britney? Sí. Se fue de la casa de Christopher hace 3 días. Alquiló un estudio de mala muerte por $1,200 en una zona dudosa de la ciudad. Sin trabajo. Parece que tuvieron una pelea enorme. El dinero se acabó y el amor también. Catherine sonrió. Perfecto.
Esa noche, Catherine llamó a la puerta de un complejo de apartamentos deteriorado. La puerta se abrió apenas, sujeta por una cadena. Britney asomó la cara, pálida, con profundas ojeras bajo los ojos. Parecía una década mayor que la chica glamorosa de la foto del aeropuerto. ¿Qué quieres?, siseó Britney. 5 minutos de tu tiempo, dijo Catherine con calma. No vengo a gritarte. Vengo a hacerte una propuesta de negocios. Britney dudó, luego quitó la cadena. El estudio era un desastre de cajas sin desempacar y envases baratos de comida para llevar. ¿Viniste a regodearte? Britney cruzó los brazos. No. Christopher me está llevando a juicio. Necesito una testigo que declare sobre las cuentas offshore, las Caimán, las transferencias bancarias. Necesito a alguien que confirme que él planeaba defraudar a la empresa. ¿Por qué iba a ayudarte?, se burló Britney. Porque él te abandonó, dijo Catherine sin rodeos. Porque perdiste tu trabajo y tu reputación por un hombre que resultó estar arruinado y ser inútil. Y porque te pagaré $150.000 en efectivo por tu cooperación. Britney se quedó inmóvil. La hostilidad en sus ojos vaciló, reemplazada por una codicia desesperada. Me prometió el mundo, susurró. Cuando rechazaron las tarjetas, me culpó. Me gritó. Dijo que yo había arruinado su vida. Te ofrezco $150.000, repitió Catherine, deslizando un contrato sobre la mesa barata de laminado. No necesito que mientas. Solo di la verdad. Entrega cualquier prueba que tengas. Britney miró fijamente el papel. Luego caminó hasta su bolso y sacó una pequeña memoria USB plateada. Él pensó que yo era solo una asistente tonta. Me hizo crear las empresas fantasma en las Caimán porque no quería dejar su huella digital en las IPS. Guardé copias de cada transferencia bancaria, de cada correo con los banqueros offshore. Incluso tengo su lista maestra de contraseñas. Golpeó la memoria contra la mesa. Quiero el dinero transferido mañana. Hecho, dijo Catherine, tomando la memoria. 2 días después, el señor Jenkins conectó la memoria USB a su laptop. Pasó 3 horas revisando los archivos. Cuando finalmente levantó la mirada, su expresión era una mezcla de asombro y alegría depredadora. Catherine, esto es el Santo Grial. Es una victoria asegurada. No solo tenemos fraude civil. Tenemos fraude electrónico federal de manual, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude concursal. El FBI se va a dar un festín con esto. ¿Qué tan rápido podemos actuar? Voy a enviar esto al detective Michey de la Unidad de Delitos Financieros ahora mismo. Con estas pruebas, pueden congelar sus cuentas offshore en las Caimán mediante órdenes internacionales. Y una vez que los federales abran una investigación criminal, Ramírez lo dejará como cliente. Ramírez no toca defensa penal federal a menos que reciba un anticipo de $1 millón por adelantado. Mientras tanto, Christopher estaba sentado sobre un colchón manchado en la habitación libre de su hermano, bebiendo whisky barato. Su teléfono sonó. Chris, soy Tony Ramírez. La voz del abogado era cortante. Voy a terminar mi representación. Christopher se incorporó, derramando whisky sobre sus jeans. ¿Qué? ¿Por qué? El FBI acaba de allanar mi oficina con una citación para tus archivos. Tu esposa les entregó una montaña de pruebas, incluidas tus IPS de empresas fantasma en las Caimán y los registros de transferencias. Eres el objetivo de una investigación criminal federal por fraude electrónico y lavado de dinero. Me mentiste sobre tu exposición, Christopher. No vuelvas a llamar a este número. Clic. Christopher dejó caer el teléfono. Las paredes de la pequeña habitación parecían cerrarse sobre él. El FBI. Fraude electrónico. Eso eran de 5 a 10 años en una prisión federal. Se había quedado completamente sin opciones. Marcó al director financiero, Ben Carter, desesperado por encontrar un aliado. Ben, tienes que ayudarme. Están investigando las transferencias. Lo sé, Chris, lo interrumpió Ben con frialdad. Yo les di los libros.
Cerré un acuerdo de inmunidad con los federales ayer. Estás solo. Que tengas una buena vida. Clic. El pánico, crudo y asfixiante, le oprimió el pecho. Marcó el número de su hija. Saltó al buzón de voz. Le envió un mensaje. Maddie, por favor. Tienes que hablar con mamá. Dile que detenga a los federales. Soy tu padre. Un minuto después, llegó un mensaje de Madison. Si no devuelves hasta el último centavo que le robaste a mi madre, estás muerto para mí. No vuelvas a contactarme. Christopher hundió la cara entre las manos y lloró. Estaba acorralado. Había perdido a su esposa, a su hija, a su empresa, a su amante, y ahora, su libertad. A la tarde siguiente, sonó el teléfono de la oficina de Catherine. Señorita Catherine, hay un defensor público aquí en nombre de Christopher. Está suplicando una reunión de 5 minutos. Catherine miró a Jenkins, que asintió. Hágalo pasar. Christopher parecía un fantasma. Había perdido peso, su ropa estaba arrugada y la sonrisa arrogante había desaparecido por completo. Se sentó frente a Catherine, incapaz de mirarla a los ojos. Su abogado barato de oficio se aclaró la garganta. Señorita Catherine, mi cliente está preparado para ofrecer una rendición total. Repatriará los 8 millones de inmediato y firmará una confesión completa, siempre que usted pida a la Fiscalía Federal que muestre indulgencia y retire los cargos federales. Catherine se recostó, juntando las yemas de los dedos. 8 millones no es suficiente. Hay intereses. Digamos $8.300.000, y el préstamo corporativo de 5 millones. Él lo sacó para sí mismo. Lo aceptaré, susurró Christopher, con la voz quebrada. Refinanciaré el préstamo a mi nombre personal. Lo pagaré. Solo, por favor, Katy, no dejes que me metan en prisión. Catherine miró la patética sombra del hombre al que había amado durante 15 años. ¿De verdad pensaste que habías ganado, verdad, Chris? Cuando me enviaste aquella selfie desde la sala de primera clase. Christopher cerró los ojos con fuerza. Fui un idiota. Un completo idiota. Britney me manipuló. En cuanto el dinero se detuvo, desapareció. Lo sé, dijo Catherine con naturalidad. Le compré todos tus datos de las Caimán por $150.000. Probablemente ahora esté tomando el sol en Tulum con mi dinero. Fue mucho mejor mujer de negocios que tú. La mandíbula de Christopher cayó en una conmoción absoluta. Estos son mis términos, dijo Catherine, y su voz se volvió hielo. 1. Repatriarás los $8.300.000 antes del viernes. 2. Asumirás la responsabilidad personal completa del préstamo de $5 millones. 3. Firmarás un acuerdo de confidencialidad vinculante y una renuncia permanente a cualquier reclamación contra la empresa, contra mí o contra Madison. 4. Escribirás a mano una carta a tu hija explicando exactamente lo que hiciste, por qué eres un ladrón y por qué la abandonaste. Sin excusas, solo la verdad fea. Christopher tragó saliva con dificultad. Una carta a Maddie. Katy, por favor. Eso destruirá su imagen de mí para siempre. La destruiste tú mismo. Acepta el trato o llamo al detective Michei y le digo que acelere la orden de arresto. Tú decides. Los hombros de Christopher se hundieron. La lucha había desaparecido por completo. Firmaré. Un año después, la empresa no solo había sobrevivido. Había prosperado. Catherine la había cambiado de marca, asegurado grandes contratos nuevos y expandido sus operaciones al mercado de la costa este. La placa en la puerta de la directora ejecutiva ahora simplemente decía, Catherine. Sus empleados hablaban de ella con profundo respeto y una dosis saludable de asombro. Christopher trabajaba como gerente logístico de nivel medio en una sombría empresa de transporte en los suburbios. Su salario era de $60.000 al año, y 45.000 se embargaban inmediatamente para pagar su enorme deuda con el banco. Vivía en una habitación lúgubre de un apartamento compartido en un sótano, tomaba el autobús para ir al trabajo y comía comida barata para llevar. De vez en cuando,
Pasaba frente a su antigua sede corporativa y veía las luces encendidas hasta tarde en la oficina de la esquina de Catherine. Nunca llamaba. Solo pagaba su deuda y existía. Britney había tomado su pago de $150.000, se había mudado a Tulum, México, y se había casado con un expatriado rico 20 años mayor que ella. Catherine veía de vez en cuando sus publicaciones de Instagram, yates y champán, y no sentía absolutamente nada. Madison había sido aceptada en la London School of Economics. Su matrícula fue pagada por completo por la empresa que su madre había salvado. La carta manuscrita de su padre estaba en un sobresellado en el cajón del escritorio de Catherine. Madison aún no estaba lista para leerla, y Catherine no la obligaría. Catherine por fin había empezado a vivir para sí misma. Compró un condominio de lujo en el centro, empezó a practicar fotografía, corría junto al lago Michigan cada mañana y, de vez en cuando, tenía citas. Nadie la apuraba, nadie la menospreciaba, y desde luego nadie la llamaba vieja vaca acabada. En el aniversario del 23 de octubre, Catherine estaba sentada en su balcón con una copa de Cabernet caro, mirando el horizonte de Chicago. Su teléfono vibró. Un mensaje de Christopher. Gracias por dejarme quedarme fuera de prisión. Nunca te di las gracias por eso. Lo siento por todo, Chris. Catherine miró la pantalla durante largo rato. Luego escribió su respuesta. No lo hice por ti. Lo hice por mí y por Madison. Vive honestamente. Eso es todo lo que se exige de ti ahora. Pulsó enviar, borró la conversación y bloqueó el número. Luego levantó su copa hacia las luces brillantes de la ciudad. Por nosotras, dijo suavemente al aire nocturno. Por las mujeres que se niegan a ser destruidas. Dio un sorbo.